Cristóbal Colón, el descubridor que cambió el mundo y causó la tragedia. Introducción. El nombre de Cristóbal Colón es familiar para todos los que alguna vez han oído hablar de grandes descubrimientos geográficos. Su expedición, emprendida en 1492, se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, marcando el inicio de la era de la colonización de América y cambiando radicalmente el curso de la historia mundial. Sin embargo, junto con sus logros, Colón es también una figura asociada con una profunda tragedia: la muerte y esclavitud de millones de pueblos indígenas de América. En esta historia veremos tanto sus logros como el daño colosal que causó a civilizaciones enteras. Infancia y juventud. Cristóbal Colón nació en Génova en 1451 en la familia de un sencillo tejedor. Desde pequeño mostró interés por la navegación y la geografía, lo que determinó su destino futuro. En su juventud, Colón trabajó en barcos mercantes, lo que le permitió no solo dominar las habilidades de navegación, sino también ampliar sus horizontes estudiando mapas y obras de grandes geógrafos. Su formación se llevó a cabo directamente en la casa, con maestras visitantes enseñando a los niños. Se cree que en la primera infancia Christopher dominaba fácilmente las matemáticas, conocía varios idiomas y tenía talento para la elocuencia. Fue durante este periodo que nació su idea de encontrar una nueva ruta hacia la India, evitando el peligroso y largo viaje a través del mar Mediterráneo y las tierras del Imperio Otomano. Colón estaba convencido de que era posible llegar al este de Asia, navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Esta idea no era nueva, pero Colón fue el primero que decidió darle vida. Descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Viaje, cambios y consecuencias. Preparándose para la expedición. Cristóbal Colón, el navegante genovés, a finales del siglo XV, estaba convencido de que la Tierra era esférica y creía que era posible llegar al este de Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. A pesar de la idea popular de la época sobre el gigantesco tamaño de Asia, Colón subestimó significativamente la anchura del océano y el tamaño del globo. Creía que la distancia por mar entre Europa y Asia era mucho más corta de lo que realmente era. Colón llevaba mucho tiempo buscando financiación para su expedición. Pero muchos monarcas europeos se lo negaron por considerar impracticable su plan. Al final, después de largas negociaciones y negativas de Portugal e Inglaterra, los monarcas españoles Fernando e Isabel acordaron apoyarlo. Asignaron fondos para 3 barcos: Santa María, Pinta y Niña. Estos barcos se convirtieron en parte integral de la primera expedición que cambió el orden mundial, el primer viaje y descubrimiento del Nuevo Mundo. El 3 de agosto de 1492, 3 barcos al mando de Colón partieron del puerto español de Palos de la Frontera. Después de varias semanas en el mar, el 12 de octubre de 1492, los marineros llegaron a la costa de una de las islas del archipiélago de las Bahamas, que Colón llamó San Salvador, la actual isla Watling. Esta fecha se convirtió en un símbolo del descubrimiento de América por parte de los europeos, aunque en realidad fue solo el primer paso hacia su exploración y conquista. Colón y su tripulación estaban convencidos de que habían llegado a las costas de Asia, posiblemente de la India, y llamaron indios a la población local. Sin embargo, en los meses siguientes, exploraron islas caribeñas como Cuba y la Española, dándose cuenta poco a poco de que aquello no era Asia, sino tierras desconocidas. El mapa que tenía Colón era muy inexacto, y sus ideas sobre el mundo estaban distorsionadas. A pesar de esto, los territorios que descubrió fueron reconocidos por Europa como el Nuevo Mundo, una nueva tierra que hasta ese momento no era conocida por los europeos, asiáticos o africanos. Regreso a España y expediciones posteriores. En marzo de 1493, Colón regresó a España, donde fue recibido como un héroe. Su viaje despertó gran interés entre los europeos. La pareja real de España le otorgó el título de Almirante del Mar Océano y le dio autoridad sobre nuevas tierras y también prometió continuar financiando sus futuras expediciones. Colón hizo 3 viajes más al Nuevo Mundo, 1493-1504.
descubriendo cada vez nuevas islas y territorios, pero nunca se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Murió creyendo haber llegado a las costas de Asia, aunque en los últimos años de su vida empezó a comprender que sus descubrimientos iban camino de algo más que la India. Importancia geográfica y cultural del descubrimiento. El descubrimiento de América por los europeos fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Abrió el camino a la colonización, el comercio y los intercambios culturales entre el Viejo Mundo, Europa, África y Asia, y el Nuevo Mundo, América. Este descubrimiento generó enormes cambios en la cosmovisión de los europeos y sentó las bases de la globalización mundial. Colón trajo a Europa noticias de las riquezas del Nuevo Mundo, como oro y plata, así como nuevas plantas y animales. Por ejemplo, las patatas, los tomates, el maíz y el tabaco se hicieron famosos en Europa gracias a los intercambios intercontinentales que revolucionaron no solo la cocina europea, sino también la agricultura. Tragedia indígena. Sin embargo, junto con los grandes descubrimientos geográficos, vino una enorme tragedia para los pueblos indígenas de América. Los europeos trajeron consigo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las que la población local no tenía inmunidad. Estas epidemias se cobraron la vida de millones de personas y provocaron extinciones masivas de poblaciones enteras. La colonización también implicó maltrato a los pueblos indígenas. Los españoles se apoderaron de tierras por la fuerza, esclavizaron a la población local e impusieron su religión. Como resultado, muchas culturas y lenguas indígenas se perdieron para siempre. La introducción del sistema de encomienda, donde se exigía a los indígenas trabajar para los colonos españoles a cambio de protección y cristianización, se convirtió en un instrumento de opresión masiva. La población local fue sometida a trabajos forzados en minas y plantaciones, lo que provocó una reducción significativa de su número. Este proceso ha socavado significativamente las estructuras de poder tradicionales y la cultura de los pueblos indígenas. Evaluando el legado de Colón. El legado de Colón es mixto. Por un lado, abrió un nuevo continente para Europa y marcó el comienzo de una era de descubrimientos geográficos, cambiando el curso de la historia mundial. Por otro lado, sus descubrimientos condujeron a la destrucción y esclavización de millones de personas, la destrucción de sus culturas y tradiciones. En el mundo moderno, Colón es visto como una figura cuya influencia en la historia fue enorme, pero también asociada con un gran sufrimiento e injusticia para los pueblos indígenas de América. En las últimas décadas, en muchos países se ha repensado su imagen, y junto a sus méritos, también se reconoce su papel en la tragedia que azotó a Estados Unidos. Colón no se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Pero sus expediciones marcaron el comienzo de una era de cambio global que determinó el futuro de la humanidad durante muchos siglos. El descubrimiento del Nuevo Mundo fue un punto de inflexión en la historia mundial. Cambió el mapa del mundo y creó las condiciones para la sociedad globalizada moderna. Sin embargo, también nos recuerda que debemos considerar no solo los logros, sino también las consecuencias que pueden derivarse de ellos. Impacto en el mundo. El descubrimiento de Colón tuvo enormes consecuencias para el mundo entero. Europa se enteró de la existencia de un nuevo continente, lo que abrió nuevas rutas comerciales y la posibilidad de ampliar sus posesiones. Comenzó la era de los grandes descubrimientos geográficos y la colonización, que cambió por completo el orden mundial. Para España, los descubrimientos de Colón marcaron el inicio de la Edad de Oro. Los conquistadores españoles pronto capturaron vastos territorios en América, subyugando a la población local y enriqueciendo el país mediante la minería de oro y plata. Nuevos recursos permitieron a España convertirse en una de las principales potencias mundiales de la época. Sin embargo, la alegría de los europeos se vio eclipsada por la tragedia para los pueblos indígenas de América. Las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, a la que los residentes locales no tenían inmunidad, provocaron una muerte masiva de la población. Se estima que entre el 50% y el 90% de la población indígena murió durante el primer siglo después del descubrimiento de América. Fue uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Tragedia indígena. El contacto entre los europeos y los pueblos indígenas de América
llevó a la destrucción del modo de vida tradicional de estos últimos. Los españoles trajeron al Nuevo Mundo sus costumbres, religión y sistema de poder, que a menudo contradecían las tradiciones centenarias establecidas de los pueblos locales. La esclavitud, la explotación y la conversión forzada al cristianismo se convirtieron en una realidad cotidiana para millones de personas. El proceso de colonización fue especialmente brutal en la isla Hispaniola, donde Colón fundó el primer asentamiento europeo permanente. Bajo su liderazgo, la población local fue sometida a una severa represión y explotación, lo que provocó una fuerte disminución en el número de indios taínos que habitaban la isla antes de la llegada de los españoles. El sistema de encomienda español, en el que los indígenas se comprometían a trabajar para los colonos españoles a cambio de protección y cristianización, se convirtió en un arma de opresión masiva. Las condiciones de trabajo eran tan brutales que muchos indios prefirieron la muerte a la esclavitud. Las estimaciones indican que a mediados del siglo XVI, la población taína de la Española había disminuido de unos pocos cientos de miles a unos pocos miles. El legado de Colón. El legado de Cristóbal Colón sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. Por un lado, abrió un mundo nuevo para Europa, cambiando el curso de la historia y acelerando la globalización. Por otro lado, sus expediciones se convirtieron en un prólogo de una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad: la destrucción y esclavización de millones de indígenas de América. En las últimas décadas, las actitudes hacia Colón en el mundo han cambiado. Si alguna vez fue considerado un héroe y un pionero, hoy a menudo se le critica por las consecuencias que siguieron a sus descubrimientos. En algunos países, como Estados Unidos, el Día de la Raza ha sido reemplazado por el Día de los Pueblos Indígenas para honrar a quienes sufrieron como resultado de la colonización europea. Sin embargo, no se puede negar que Colón jugó un papel clave en la historia mundial. Sus descubrimientos marcaron el comienzo de una nueva era, en la que Europa se convirtió en el centro del comercio mundial y del poder político. Sin embargo, este éxito se produjo a costa de un sufrimiento increíble para millones de personas, cuyas vidas y culturas fueron destruidas. Conclusión: Cristóbal Colón es una figura controvertida. Sus viajes cambiaron el mundo, pero también provocaron una gran tragedia para los pueblos indígenas de América. Su legado sigue siendo controvertido, pero una cosa sigue siendo cierta: Colón cambió el curso de la historia y sus descubrimientos marcaron un importante punto de inflexión en el desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, hay que recordar que detrás de cada gran descubrimiento se pueden esconder no solo logros, sino también tragedias que no conviene olvidar.